Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast What If, un espacio para hacernos preguntas poderosas sobre crianza y educación de nuestro gimnasio Fontana. Hoy vamos a hablar de la sostenibilidad, uno de los ejes más importantes de nuestra metodología What If. Conversaremos sobre cómo las decisiones que tomamos en torno a la comida impactan el planeta, las comunidades y nuestro futuro. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, el director de sostenibilidad de Wok, un lugar que seguramente muchos hemos visitado para deleitarnos con sus recetas, sus comidas, sus sabores. Desde el abastecimiento responsable, Wok trabaja en todo el tema de sostenibilidad relacionado con los alimentos y ha innovado también en el área de empaques y la reducción de su huella ambiental. Wok ha marcado una ruta ejemplar en la gastronomía sostenible en Colombia, podríamos decirlo así. Y en esta conversación quiero invitarlos a que descubramos cómo una empresa del sector de alimentos puede convertirse en un agente de cambio y cuáles son los desafíos más grandes en este camino. También queremos saber qué aprendizajes pueden inspirarnos a nosotros como comunidad educativa y por qué no a ustedes en sus hogares. Hoy nos acompaña Simón Vieira. Él es el director de sostenibilidad de WOC. Él es experto en economía ecológica y gestión ambiental. Simón es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia y máster en economía ecológica de la Universidad de Edimburgo. Durante los últimos 9 años ha trabajado en sostenibilidad empresarial, entendiendo y proponiendo acciones para enfrentar todos esos retos ambientales que nos afectan a todos como sociedad. Tiene una amplia experiencia en el manejo multidisciplinario de temas como gestión ambiental, uso eficiente de recursos, cadenas de valor responsables, huella de carbono y economía circular. Él es socio y miembro activo de la Asociación Agua de la Sierra Nevada de Santa Marta y hace actividades de conservación del medio ambiente y educación de la comunidad en temas de actividades productivas sostenibles. Bienvenido, Simón. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar esta conversación, yo hice mi tarea muy juiciosa Ok. y traigo algunas cifras de contexto que creo que pueden alimentar esta conversación, porque muchos se preguntarán, pero ¿por qué hablar de alimentos, de sostenibilidad? ¿Qué tiene que ver una cadena de restaurantes en esto? Y es que el sistema alimentario global, según dice la ONU, representa el 37% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El desperdicio de alimentos es otro gran desafío en este tema de restaurantes también. Un tercio y la mitad de los alimentos producidos nunca se consumen y creo que es algo que también nos pasa en los colegios. Y esto representa un costo económico, social y ambiental de 2.6 billones de dólares anuales y el 8% de las emisiones, el desperdicio global. Y yo creo que tú conoces muchas más cifras seguro a nivel de Colombia. Entonces, dejo eso en el contexto, pero me devuelvo un poquito, porque quiero conocer a Simón como persona. Y como este es un podcast de crianza, de educación, de experiencias, cuéntanos acerca de tu infancia y de las cosas que crees que te marcaron para ser quien eres hoy. Bueno, muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es muy alegre para mí poder compartir un poquito de las experiencias y estos espacios de intercambio pues son bastante enriquecedores, tanto para mí pues como espero que para los demás. ¿Quién es Simón Vieira? Simón Vieira, pues nada, soy yo. Mi infancia, yo creo que yo toda la vida me interesé muchísimo por la naturaleza y por eso termino yo pues estudiando primero biología y después especializándome en temas ambientales, porque desde muy pequeño todas mis vacaciones nosotros las pasábamos en la Sierra Nevada de Santa Marta con mis Wow. papás y con mis hermanos. Ellos tienen un terreno allá desde hace muchísimo tiempo, mi papá vive allá hace casi 40 años, entonces nosotros íbamos allá, playa, monte, animales, insectos, arañas gigantes, y eso siempre fue muy cercano y siempre ha sido muy cercano a mí. La naturaleza siempre ha sido un tema supremamente interesante, un tema tan complejo y tan amplio
que por eso yo dije, yo pues quiero dedicarme a eso. Y pues al principio, en realidad, cuando yo me gradué de biólogo, la naturaleza me gustaba de paseo, pero no tanto de estudio. Yo me gradué y comienzo a trabajar como biólogo de laboratorio. Trabajé mucho tiempo en un laboratorio de microscopía y un día me aburrí y dije, no, hay mucho más que simplemente las celulitas, que son muy interesantes. De todas formas, Hay que salir al mundo. pero hay que salir al mundo, claro. Los problemas reales que están, digamos que, afectando a la sociedad y al mundo entero, pues están afuera y no tanto en las células En el microscopio. de las lagartijas vivíparas que estaba estudiando, sí. Wow. Y ahí es cuando tomo la decisión de hacer una maestría y estudio economía ecológica en la Universidad de Edimburgo, que fue una experiencia maravillosa. Y ahí se me abre pues como el campo, y cuando vuelvo a Colombia, yo salí de Colombia a hacer la maestría absolutamente claro en que todo lo que fuera a aprender allá era para aplicarlo acá. Entonces yo siempre supe que yo quería volver, y a mí muchas veces me han preguntado, ¿y usted por qué no se quedó? Y yo dije, no, porque uno eso lo estudia, pero para aplicarlo acá. Y entonces volví y ahí comencé a hacer muchos trabajitos de consultor principalmente, enterándome pues más o menos de qué estaba pasando en ese sector en Colombia, y eventualmente entro a trabajar en WOC después de entender realmente la importancia de los alimentos y de las cadenas productivas en todo lo que es la naturaleza, que a veces no es tan obvio, pero básicamente a mí lo que me enamora es darme cuenta cómo cuando la producción de alimentos se hace bien, puede ser supremamente positiva para el desempeño ambiental de las personas, de la sociedad y de la economía, y cuando se hace mal, es completamente devastadora. Catastrófica. Exactamente. Son Entonces los yo dos dije, opuestos. sí, y pues una cosa que todos los humanos hacemos es comer, no hay nada que hacer. Entonces está muy relacionada con nuestra actividad diaria, y muchas veces, sobre todo en ciudades como Bogotá, la gente ni siquiera sabe de dónde vienen los alimentos que están consumiendo. Hay por ahí un estudio donde escogieron a varios niños de colegio y les preguntaron, ¿usted sabe de dónde vienen las lechugas? Y contestaron, sí, del supermercado. Ay, sí. Y entonces ahí uno comienza a entender esa desconexión, y si no se entiende de dónde vienen, pues no entendemos realmente cuál es todo ese impacto y todo lo que eso quiere decir para, pues nuevamente, para nosotros como personas, para el medio ambiente y para la sociedad en la que vivimos. Tú me hubieras hecho esa pregunta en el colegio. Yo cuando era chiquita, ¿sabes qué pensaba? ¿Qué? Que la carne venía de una fábrica. Entonces a mí me impresionaba muchísimo que mataran una vaca. Entonces yo le preguntaba a mi mamá antes de comer, mami, ¿esa carne es de fábrica o es de vaca? Obviamente ella me decía, es de fábrica. Claramente. Simón, empezaste a hablar de lo que hace la cadena de alimentos sostenible. ¿Por qué no nos cuentas y profundizas un poco en qué hace a WOC sostenible y cómo es tu trabajo ahí? ¿Cómo te sientes ahí trabajando en esa? Son dos preguntas, o sea, ¿cómo es esa cadena para que todos entendamos un poco más y qué te hace feliz de estar ahí? Vale, chévere. Lo primero que voy a contestar es que WOC no es sostenible. Ok. Mejor dicho, cuando uno entiende la sostenibilidad y lo que quiere decir realmente, es muy difícil llegar a la idea de sostenibilidad completa. Y hoy en día existen muchos sellos de cero basura, de cero huella De de carbono. carbono, etcétera, etcétera, pero realmente la sostenibilidad, tener un proceso productivo que no genere impactos, es muy, muy difícil. ¿Qué hace WOC? Trata de llegar hacia allá. Y ese es nuestro objetivo, teniendo muy en claro y sin ganas de engañarnos ni a nosotros mismos ni a nadie de que ya estamos allá. Entonces, el proceso es realmente para nosotros lo que cuenta. ¿Qué hacemos nosotros? Pues muchas cosas. Primero que todo es tratar de entender. Eso es como la parte fundamental, porque la sostenibilidad es un tema bastante complejo. Es una disciplina o una idea relativamente nueva para la sociedad humana. Llevamos, no sé, 40 años trabajándole al tema de la sostenibilidad de verdad. Claro, uno comienza a ver los primeros manifestaciones en temas de sostenibilidad por allá en los años 1960, pero realmente como desde los 80 es que el mundo comienza a decir, oiga, esto más o menos vale la pena, y realmente desde el 2000 es cuando todo el mundo se une a decir, bueno, ahora sí veamos a ver qué está pasando.
Y las ideas de sostenibilidad cambian constantemente. Entonces, por eso lo primero que uno tiene que hacer es entender, porque es muy fácil caer en la desinformación, sobre todo en el mundo actual de redes sociales, de fake news, donde cada persona dice lo que quiere, lo que piensa, lo que siente, sin que realmente todo esté basado en evidencia científica o en datos reales. Es cierto. Entonces es muy importante estar uno como muy al tanto de qué pasa, porque por ejemplo en temas de moda, un día tú puedes decir que el plástico es lo peor del mundo y mañana de pronto el plástico se vuelve la mejor solución del mundo. Entonces uno tiene que entenderlo muy bien y eso es lo primero que nosotros tratamos de hacer desde Wok. Y lo segundo es tratar de darle una vista, una mirada bastante holística, que lo trate de abarcar todo. Y para eso Wok, pues o el área de sostenibilidad donde yo trabajo, que es una gran fortuna y es una de las cosas que más feliz me hace, es un área que no nació ayer como para tratar de cubrir un problema que detectamos recientemente, sino es casi que un espacio que nace desde el principio, desde la fundación del restaurante. Hace parte del espíritu del negocio. mejor Hace dicho. parte del espíritu, de lo que nosotros llamamos el ADN y del modelo de negocios también. No Todo fue algo que está- se añadió como una moda, una estrategia de marketing para verse bien, para vestirse de verde, para llamar la atención. Exactamente, exactamente. Y eso es muy interesante y eso es muy chévere porque yo conozco de otras experiencias que a veces las áreas de sostenibilidad en algunas empresas, en el mundo corporativo grande, tienden a ser como unos espacios un poco aislados que tratan de remar en contra de la corriente con unas ideas donde nadie les pone mucha atención. En Wok eso es una delicia porque todo el mundo lo entiende. Es un lenguaje común. Sí. Es algo que está en todos. Hablaste de conocimiento. Yo lo que siento cuando tú hablas es que es más como un viaje hacia la sostenibilidad, como un proceso y algo que se puede dar cada paso desde el conocimiento profundo, ¿sí? Sí, es la idea. Es la idea. Okay. Esa es la idea. Que se vuelve supremamente complejo y entre más lo entiende uno, más complejo entiende que es, pero sí, claramente esa es la idea. Me encanta cuando hablas del ADN de la organización, porque yo debo confesar, soy fanática de Wok, me encanta. Qué maravilla, Por lo gracias. menos 2 veces al mes, y esto no es para que seamos más amigos o algo así, pero es en serio. Yo siento que Wok está lleno de mensajes subliminales en sus puntos de venta, en el buen sentido de la palabra. Ok. Te voy a decir por qué. Yo creo que es de los únicos restaurantes que cuando no hay un plato, uno no se pone bravo. Entonces, he aprendido que cuando no hay atún es por una razón, y esa razón se llama pesca responsable. Entonces, que tú llegues a un restaurante y te enseñen cuando te sientas a la mesa que hay temporadas para comer ciertas cosas y que tenemos que respetar el ritmo de la naturaleza, me parece increíble. Pues eso me alegra muchísimo y me pone muy contento porque aunque hemos logrado llegar a poder explicar eso que tú nos estás diciendo, ha sido un trabajo muy difícil. Es un proceso de educar a la gente, ¿no? Sí, sí. Y esto era como un abrebocas para mi pregunta, no sé si sea una pregunta muy loca, pero eh, a todos nos encanta el sushi, creo, a todos, y creo que vamos a Wok también por el sushi. ¿Cuál es el costo ambiental de un rollo de sushi? Uf. Digamos de atún, que a mí me encanta y casi nunca hay. Nuevamente, todo depende de cómo se hagan las cosas, como lo decía Ajá. yo al principio. Hay formas de hacer las cosas bien y hay formas de hacer las cosas no tan bien. Yo no te puedo dar una cifra, no tengo el dato de cuál Pero es el digamos costo impacto. ambiental, porque nuevamente hoy existen muchísimas métricas y yo te podría hablar de huella de carbono, yo te podría hablar de huella hídrica, yo te podría hablar de kilómetros de transporte, hay una cantidad de cosas en las que se puede hacer. En Wok especialmente el tema de los indicadores y de entender cómo esos datos puntuales nunca ha sido nuestro fuerte. Todo lo que hemos hecho siempre lo hemos hecho muy de corazón, muy de manera orgánica. Entonces, por eso, en general, cuando a mí me preguntan datos del restaurante, datos de impacto, indicadores, yo soy como, no, ni idea. O sea, puedo comerme el sushi tranquila. Sí, lo que sí te cuento es más o menos qué quiere decir hacer un sushi en wok o en otras partes. Y a mí me parece que es un excelente ejemplo para entender
¿qué quiere decir un plato de comida? Tanto en wok como en la casa puede ser. Donde efectivamente puede ser algo muy sencillo o puede ser algo supremamente complejo. Y por eso me parece chévere el ejemplo del sushi. Porque tú para hacer sushi necesitas algunos ingredientes, pues si quieres hacer sushi auténtico tratando de seguir una línea japonesa, tú necesitas ingredientes que de pronto puedes conseguir en Colombia y hay otras cosas que no se consiguen en Colombia, punto. Entonces, si tú quieres hacer sushi con el arroz japonés de grano corto, que hay diferentes variedades, en Colombia ese arroz no crece. Pues mejor dicho, podría crecer, pero nadie lo está cultivando. Ok. ¿Por qué? Por muchas razones que aquí nos podemos quedar horas hablando del tema, pero yo hasta alguna vez estuve en el Ministerio de Agricultura diciéndole al viceministro, oiga, sembremos arroces diferentes porque cada vez hay Claro. más Variedad. público y más personas interesadas en probar cosas como el arroz jazmín, el arroz basmati, el arroz de sushi, pero bueno, eso se vuelve un tema supremamente complejo. Entonces, si quieres arroz de verdad, hay que traer el arroz. ¿De dónde? Lo puedes traer de Japón o lo puedes traer de Estados Unidos, que es otro de los grandes productores de arroz que hay en el mundo. Y hay algunos proyectos de arroces en Sudamérica. Hemos oído hablar de cosas en Ecuador, de cosas en Uruguay, pero depende de la calidad que tú estés buscando. Luego necesitas un alga. Y estas algas, que se llaman nori, tampoco crecen en Colombia. Entonces esa también la tienes que importar de algún lado. Increíble. Y ya depende de lo que tú le quieras meter, sea ya, puedes decir tú un pepino, puedes decir tú aguacate y claramente el No me pescado. digas que los aguacates los importamos también. No, los aguacates sí son nacionales. Y el pescado, así pues como a manera de anécdota, pues antes de que nosotros comenzáramos nuestro proyecto y programa de pesca y consumo responsable, todo el pescado que utilizaba Wok era importado. Esto es año 2008 más o menos. Y después de esto se tomó la decisión de, porque estamos importando pescado, si nosotros somos un país tan privilegiado que tiene 2 mares, pero claro, somos un país privilegiado en ese sentido, pero por otro lado somos un país un poco atípico porque Bogotá, siendo la capital, queda en la mitad del país, en una montaña de 2.600 metros de altura, que no es lo más común. No. Muchas veces las ciudades importantes, grandes, Están al lado de los capitales, ríos. están al lado de ríos Mar o del del mar. mar. Sí. Pero acá no. Entonces, traer pescado desde las costas hasta Bogotá no es una tarea fácil. Hoy en día ya se logra con mucha más fluidez, pero antes no. Y ahora, ¿cómo estás tú capturando ese pescado? Y ahí es donde puede haber posiblemente uno de los mayores impactos en términos de si el sushi que te estás comiendo tiene una huella ambiental más alta o más bajita. Y por eso nosotros pues optamos por todo el tema de pesca responsable para garantizar que el pescado que nos llega a nosotros está siendo capturado de una manera que de cierta forma ayuda a garantizar que va a haber pescado para las generaciones futuras por una serie de criterios que tiene que cumplir. Increíble. Yo te quería preguntar qué aprendizajes de sostenibilidad en WOC pueden inspirar a las instituciones educativas, a los padres. O sea, hablas de alimentación, de gastronomía, eres biólogo. ¿Qué conexiones puedes hacer ahí para entregarle a la educación, que es de donde se forman los cimientos de una conciencia sostenible? Sí, aquí es donde arranca todo, ¿no? Yo creo que a lo largo de mi experiencia lo que yo puedo decir es un poco lo que veníamos, o lo que venía hablando hace un momento, y es entender, tratar de entender todo con la visión más amplia y más panorámica posible. No quedarse uno encerrado en cosas que a veces se ponen de moda, como decir, voy a dejar de usar pitillos de plástico, que de hecho eso fue una moda que casi que puso Wok en Colombia. Y decir, bueno, listo, ya como no estoy usando pitillos, ya se solucionó el tema. Eso usualmente no es así de fácil. Es importante uno tener una visión de cada cosa que está haciendo, cuáles son los impactos y cuáles son los efectos que está teniendo sobre nuestras vidas, sobre las vidas de las personas que nos rodean y sobre el medio ambiente. Sin llegar a exagerarlo demasiado, porque también si tú cada vez que vas a dar un paso te quedas pensando en qué quiere decir dar ese paso, pues nunca te vas a parar de la silla. Sí. Entonces toca encontrar un buen equilibrio entre entender, pero tampoco sobreanalizar las situaciones y estar muy al tanto y al día de lo que está pasando.
¿Por qué te digo esto? Porque si algo he aprendido yo, sobre todo con el tema de cadenas de valor, trabajando con proveedores, con ingredientes, con diferentes comunidades, eh, es que cada persona, cada comunidad, cada área es un universo independiente. Y en estos temas es muy difícil sacar una fórmula que funcione para todo y decir, mire, si uno quiere ser sostenible, tiene que hacer A más B más C, y eso ya da sostenibilidad. No, es un tema bastante complejo de mantener los ojos abiertos todo el tiempo. Y esa sería pues como la recomendación. Eso agarrado o pues tiene que ir de la mano de la conciencia, que yo creo que ese es uno de los temas más difíciles, y es lograr hacer que a las personas les interese realmente el tema. Porque más allá de la moda, más allá de que sea o no sea el futuro de la humanidad y de la Tierra, como uno lo podría poner en términos un poco dramáticos, si nosotros no tenemos la conciencia de querer hacer las cosas bien, nadie nos puede enseñar a hacerlas. ¿Y crees que eso tiene algo que ver con lo que decías anteriormente, de que estamos un poco desconectados de la naturaleza? Nuestros niños no saben de dónde viene la lechuga, la leche, Totalmente, todas esas cosas. totalmente. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Pues ahí está un poquito la historia, y la historia nos une un poquito a los orígenes de cada una de las cosas. Si yo pienso que la carne viene de una fábrica donde yo solamente Sí. espicho un botón y sale carne mágicamente de la nada Y como creo si que no soy fuera... la única. Yo No, creo no, que hay no, más claro que niños que no. piensan así. No, claro que no, por eso te digo que hay estudios al respecto donde Sí. ya se prueba. Pero cuando yo creo que la carne es como la mesa de Harry Potter mágica, donde yo simplemente pienso y sale comida, pues desperdiciar no me importa. Ujú. Cuando yo entiendo toda la energía, el tiempo, el cuidado, los recursos que se necesitan para que una gallina, una vaca o una lechuga crezcan, yo voy a valorar muchísimo más cada hojita de esa lechuga. Y yo voy a decir, ¿saben qué? Yo me como este pedacito así esté feo. O sea, si tiene un puntico negro, pues yo no lo tengo que botar a la caneca, me lo voy a comer, porque yo entiendo que botar a la caneca ese pedacito de lechuga quiere decir botar a la caneca todo lo que hay detrás. Pero para eso hay que llegar a entender esa historia y ese contexto. Sobre todo en un país como Colombia, donde nuestra vocación es altamente agrícola, donde el campo generalmente se ve como un lugar donde la gente no quiere estar si no es para vacacionar, y donde tenemos un problema enorme, y es el recambio generacional, porque ya nadie quiere trabajar en el campo. Los hijos de los pequeños agricultores, de los campesinos, quieren venirse a las ciudades. ¿Y quién se va a quedar produciendo nuestros alimentos? Es una labor muy ardua, muy difícil, que está como escondida para que la gente no se dé cuenta de lo difícil que es eso. Y eso de cierta forma pues genera esta desconexión y facilita esta pérdida de conciencia, porque uno no entiende realmente todo el esfuerzo que viene detrás de la comida. Hablemos un poquito de balance, Simón, porque yo te oigo hablar y creo que también el tema de la gastronomía responsable o la alimentación responsable es un tema de cambiar hábitos, costumbres y conocer un poco de dónde vienen las cosas, pero también hay extremos ahora. Hay un tema, había un documental, no recuerdo ahora cómo se llama, que habla del estrés ambiental con el que están creciendo los niños. No abro la llave, no compro esto, no me tomo nada en plástico, o sea, todos los extremos son negativos. ¿Cómo encontrar un balance en esa parte de conciencia en términos de la alimentación que yo tengo como ser humano? Porque por un lado sí creo que tenemos que cambiar los hábitos y consumir más responsablemente. Te pongo un ejemplo, si me voy a comer no sé si sea el caso, unas almendras, pues preferiría las que no son importadas, que están generando una menor huella y tienen otros impactos económicos y sociales que las que son nacionales. Pero ¿cuál dirías tú que son, no me gusta hablar de tips, pero como consideraciones que uno debe tener como consumidor a la hora de comer, Sí, ese es un tema. sin irnos al estrés? No, claro. Y ese es un tema fascinante, porque por eso decía ahorita que si uno sobrepiensa y sobreanaliza todo, ni siquiera se para de la silla, porque ya
Mejor dicho, si tú miras hoy en día tendencias, yo creo que tú puedes encontrar tendencias que te van a decir que todo está mal o que todo está bien. Exacto. Depende si estás en una dieta keto o si eres vegano o lacto-vegetariano. O sea, hay Extremos. tendencias para todo. Hay quienes dicen que hacer ejercicio es malo, que es bueno, que es más o menos. O sea, lo que uno quiera lo encuentra hoy en día, porque para todo hay. Y yo, ¿qué pienso yo personalmente de este tema? Que hay que relacionarlo con otro tema que habíamos hablado hace un momentico, y es entender que todo en la vida es su propio universo, y que eso no se quede como una vista externa, sino también interna. Y yo creo que también es muy importante escucharse a uno su cuerpo, su mente, su ser le dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que sirve, lo que no sirve. Y si nosotros tenemos una vida donde estamos acostumbrados a esa conciencia, a tratar de escucharnos a nosotros mismos y al ambiente que nos rodea, pues vamos a buscar eso que es bueno para nosotros, y cuando eso nos gusta, nos va a interesar esa historia y vamos a explorar un poquito de dónde viene para poder tomar mejores decisiones. Eso es lo que yo creo. Entonces, digamos, hay personas que aman la carne y que saben que no pueden vivir sin carne. Listo, perfecto. Pero si tanto le gusta la carne y si definitivamente no quiere ser vegetariano, y yo soy una persona que abogo por la libertad, creo que está bien que a uno le guste la carne, explore de dónde viene esa carne que se va a comer, porque esa es su pasión, su cuerpo se lo pide. Hay personas que necesitan más proteína animal que otras porque su metabolismo es diferente al de otras. Explore de dónde viene. Y hoy en día, cuando uno va al mercado, uno encuentra opciones que son más responsables que otras. Pero es un tema ya de interés propio. Si yo definitivamente quiero ser vegano, me toca preocuparme por tener una dieta muy bien y muy balanceada, porque es muy fácil caer en el extremo del veganismo y no darle los nutrientes que necesita el cuerpo y terminar enfermándose. Entonces, los veganos suelen ser muy juiciosos en explorar qué les sirve a ellos, ¿no es cierto? Si a mí lo que más me gusta en la vida es la pizza, pues miremos a ver cuál es la masa que no me hace daño, porque si yo no soy tolerante al gluten, pues yo no me puedo comer una pizza cualquiera. Entonces es escucharse a uno mismo y basado en Explorar. eso que dice, explorar lo que a uno le gusta, lo que su cuerpo le está pidiendo, lo que lo hace uno feliz, porque al final del día, pues la felicidad y la tranquilidad y la plenitud yo creo que es lo más importante. Hablas de algo que estaba pensando en este momento, y es cómo conectar, porque mi experiencia como cliente que va a comer a Wok es una experiencia estética. Veo en los alimentos belleza y veo creatividad. Entonces creo que también parte de esta conciencia, parte de esta relación con la naturaleza y con la sostenibilidad, también tiene un componente de eso, ¿no? De la belleza, de la estética y de la creatividad. ¿Cómo lo ves tú? No, totalmente. Es que somos unos seres que tienen muchos sentidos, y la comida no es solamente alimento para el cuerpo, sino que debe ser alimento para el alma también. Es una experiencia, Es una la comida. experiencia completamente, y cada vez más. Yo creo que si uno echa para atrás, no sé, 50, 60 años, la comida claramente tenía una importancia, pero en la gran mayoría de los casos era supremamente funcional. Hoy en día la comida es cada vez una experiencia que vale la pena explorar desde muchos ángulos, ¿no es cierto? Y en Wok para nosotros eso es clave y siempre ha sido. Nosotros siempre hemos hablado, siempre se ha hablado de cómo la comida e ir al restaurante debe ser una experiencia. Wok, caso también pues ahí como interesante, nosotros antes de la pandemia luchamos mucho en contra de los domicilios. Wok no estaba de acuerdo con el domicilio porque decía, no hay forma posible de lograr llevar un alimento hasta la casa de una persona que mantenga esa experiencia que tiene el comensal cuando viene al restaurante. De No hay acuerdo. manera, y nosotros Que no es en todo, queremos. ¿no? Que es en la forma, el color, el sabor, el olor, La todo. temperatura, el plato, todo cuenta, ¿no es cierto? Claramente, pues la vida es así y le da a uno vueltas y hay que adaptarse, y la adaptación y la resiliencia pues son temas en sostenibilidad muy importantes. Tocó adaptarse, y logramos una experiencia de domicilios donde nos sentimos satisfechos en que la comida está llegando
lo más parecida posible a los clientes, ¿no es cierto? Pero al final del día, si es una experiencia, y yo siempre digo, con todo lo que hemos hablado, ninguna persona que se sienta a comerse un plato de wok sabe todo lo que hay detrás, todo el trabajo que lleva a que ese plato llegue como llegó en términos no solamente de sostenibilidad, sino de servicio al cliente, de estética, la creatividad, la innovación, cómo se están pensando y repensando los platos, los ingredientes, las compras, a quién, por qué, todo lo que hay Y de detrás. salud, ¿cierto? Hay Y un de tema de salud, salud también ahí claramente. detrás. Claramente, porque nuevamente, no tiene que ser solamente funcional y el plato, si es un plato muy rico, pero te comes dos y ya te dio un ataque al corazón, pues no estamos haciendo nada tampoco. Entonces, se miran todos los ángulos, incluida la salud, es un tema supremamente importante y desde la parte de la cocina, de los chefs, de la chef ejecutiva, es un tema que se ve mucho. La chef ejecutiva es celíaca, es decir, es intolerante al gluten, es vegana, pues vegetariana, entonces ella tiene muchas restricciones y entiende muy bien esas restricciones para los clientes y ustedes en la carta del restaurante van a ver que hay opciones para todo el mundo. Entonces eso es fundamental. Mencionaste dos palabras que creo que son claves cuando se habla de sostenibilidad y es resiliencia y adaptabilidad. ¿Cuáles consideras tú que son cualidades importantes, sobre todo en las nuevas generaciones, para tener un pensamiento y un actuar sostenible? Ese es bien interesante. Pues es una generación que definitivamente está viendo el mundo con otros ojos. Y eso es súper interesante. Y como todas las generaciones tienen sus cosas positivas y sus cosas no tan positivas, pues porque claramente somos humanos, pero yo creo que en estas nuevas generaciones hay muchísima más conciencia. Se nace entendiendo un poquito más eh, esto de lo que estamos hablando de que cada cosa que hacemos va a tener un impacto y puede llegar a tener un impacto. Yo creo que ahí la clave para responder tu pregunta después de tanto dar vueltas es entender que todo lo que hacemos tiene un efecto en nosotros y en lo que nos rodea. Y ahí es donde debe comenzar todo. Simón, estamos acá con estudiantes de 11 grado y en general todos los estudiantes del Gimnasio Fontana trabajan proyectos What If. ¿Qué dos hipótesis, preguntas o problemas no resueltos en tu campo crees que podrían inspirarlos a ellos a trabajar en esos proyectos? Eso requiere 6 meses de investigación. No, lo estábamos, sí, o más. Mínimo. No, mejor dicho, es fácil y difícil la pregunta, porque es que los retos son tantos que uno le podría echar mano casi que a cualquier cosa. Lo digo, yo creo que uno siempre habla desde su momento y lo estábamos hablando un poquito en el preámbulo a este evento. Hoy en día, una de las cosas que más interés me está generando es el desperdicio de alimentos. Es una cosa impresionante y yo creo que nuevamente nosotros en Colombia hemos vivido con mucha abundancia de alimentos a pesar de que hay una población importante en el país que no tiene con qué comer, pero siempre ha habido como mucha abundancia de alimentos y yo no sé por qué hasta hace relativamente poco esto me comenzó comencé como a entenderlo, no en cifras, sino como cuando uno entiende las cosas realmente pues de todo lo que se está botando a la caneca. Y ese es un reto enorme que definitivamente no es fácil de resolver. Yo lo pondría ahí. ¿Cómo hace uno para que en el mundo No haya tanto desperdicio. sí, no botemos un tercio de la comida que producimos? Porque ese es un dato para Colombia, pero para el mundo. En diferentes partes se hacen desperdicios en diferentes puntos de la cadena, pero estamos desperdiciando un tercio de la comida que estamos produciendo y eso es una locura. Increíble. Bueno, vamos a pasar a las preguntas del público. ¿Cómo es el proceso para ustedes identificar qué son esas cosas que impactan de manera negativa el ambiente? Y por favor, ¿podrías darnos un ejemplo de algún cambio que han hecho en Wok a favor de la sostenibilidad? El proceso es amplio, pero nuevamente, pues nosotros tenemos un equipo
En el área de sostenibilidad no es un equipo muy amplio porque, como decía, pues trabajamos muy transversalmente y entonces eso facilita porque cuando surge alguna inquietud, cuando decimos como, oiga, ¿qué estará pasando con esto? No solamente tiene que venir de sostenibilidad, sino que casi cualquier área nos levanta la mano y nos dice, venga, yo vi en algún lado esto. Y entonces cuando identificamos algún sitio donde puede haber uno de esos digamos que puntos críticos, comenzamos a hacer una investigación, comenzamos a mirar. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de un tema, no me quiero extender tanto y esto me encanta, pero es súper complicado, el aceite vegetal usado. Después de que tú fríes suficiente tiempo en el aceite, y no es que lo puedas usar una vez y ya te toque botarlo, puedes fretar varias veces, pero llega un punto en el que el aceite se tiene que descartar, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque el aceite comienza a acumular unos compuestos cancerígenos que se llaman compuestos polares y se vuelve supremamente dañino para la salud, ¿no es cierto? ¿Qué haces tú en tu casa con ese aceite después de que fritas papas? Ni idea. Hay diferentes opciones. Históricamente, y esto lo hacía mi abuela en mi casa, Sí. botaba el aceite por el sifón. Uy, es lo peor, ¿o no? Es lo peor. Es Es la lo peor peor. y hay muchas cosas malas, pero tiene dos problemas gigantescos. Uno, genera taponamientos. Ese Sí. aceite se queda pegado en las tuberías de Se tu casa, convierte en una masa se vuelve una sólida. masa y eventualmente deja de bajar el agua. El número dos, que realmente es el más grave, no digamos que directamente en la casa de uno, el aceite es altamente contaminante para el agua. 1 litro de aceite contamina 1000 litros de agua. Entonces dice uno, bueno, listo, entonces ¿qué hago yo con el aceite? ¿Lo puedo botar a la caneca? No es tan grave, pero tampoco está tan bien, porque yo lo boto a la caneca y si yo no tengo un proceso de aprovechamiento de ese residuo, de esa basura, va a terminar contaminando el suelo de todas formas. ¿Qué pueden hacer algunos lugares? Venden ese aceite, pero ¿a quién se lo vendes tú? Tú puedes vendérselo a personas inescrupulosas que lo que hacen es que blanquean el aceite y lo venden como si fuera nuevo, a pesar de que está mal, o tú se lo puedes vender a una empresa que te certifica que está transformando ese aceite en algo. ¿En qué? En Jabones. biodiesel. O Puede ser jabones. jabones, pero realmente el mayor mercado está en conversión a biodiesel. ¿Por qué biodiesel? Porque el biodiesel es bien interesante porque es un combustible que contamina mucho menos que la gasolina, más o menos un 10% de los gases de efecto invernadero en comparación a la gasolina. Entonces es bien interesante. Aquí ya te acabo de explicar todo nuestro proceso de entendimiento de un cambio que hicimos de hace muchos años con el aceite. Antes el aceite pues básicamente se desaparecía de cierta manera. No, pues no se desaparecía, pero no botaba. teníamos una trazabilidad, se botaba de qué estaba pasando con el aceite. Hoy en día se lo entregamos a una empresa que lo transforma en biodiesel y nos lo certifica. Y nosotros sabemos que con eso estamos pasando de una posible contaminación de agua o de suelo a una generación de energía muchísimo más limpia que la misma gasolina. Ese es un ejemplo, pero toca hacer toda esta investigación que te acabo de decir con ese tema específico para saber a dónde llegamos. Hemos hecho lo mismo con temas como la servilleta, como los pitillos que mencioné hace un momento, investigaciones en temas de desperdicio de alimentos donde hemos logrado optimizar al máximo los cortes, las preparaciones, la utilización de diferentes alimentos para desperdiciar menos. Entonces ahí hay muchísimos ejemplos, pero son todos procesos de investigación donde hay tanto teoría como práctica. También hay que saber si el plato va a quedar rico o no va a quedar rico, porque eso es clave, ¿no es cierto? Pero pues es todo un proceso. Yo me llamo Mauricio y la duda que tenía era desde WOC, ¿cómo hacen para controlar las emisiones de carbono? Porque ya hemos hablado mucho del desperdicio y de pues, lo que esto genera y sé que también afecta las emisiones de carbono, pero solo quiero preguntar sobre cómo hacen en WOC para compensar lo que genera en el aire. Mauricio, buenos días y gracias por la pregunta. Efectivamente, hoy en día una de las métricas, digamos que más de moda en términos de medición de desempeño ambiental es la huella de carbono. Uno dice, si tiene una alta huella de carbono, no es tan chévere, si tiene menos huella de carbono, y si yo soy carbono neutro, pues mejor dicho, una maravilla. ¿Por qué se utiliza la huella de carbono como una métrica general? Porque hay muchas cosas que afectan la huella de carbono. Entonces, pues,
¿Qué hacemos nosotros? Se puede atacar el problema desde diferentes ángulos. Uno de ellos, y posiblemente uno de los más importantes que no se tiene tanto en cuenta, es el correcto manejo de residuos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo residuos orgánicos, es decir, desperdicios de alimentos principalmente, que terminan en un relleno sanitario como Doña Juana, se descomponen de una forma anaeróbica, es decir, sin oxígeno, y generan altas cantidades de metano. El metano es el peor de los gases de efecto invernadero. Es mucho peor que se genere metano por la descomposición de residuos orgánicos a que un carro ande un ratico con gasolina. Nosotros, ¿qué hacemos con todos nuestros residuos orgánicos? Los mandamos a compostaje. En el compostaje se genera algo de dióxido de carbono, pero en cantidades muchísimo más bajitas que el metano de la descomposición anaeróbica. Entonces, con eso, aunque no es directamente en nuestra operación, estamos garantizando que por el manejo de nuestros residuos reducimos considerablemente la huella de carbono, por un lado, y por otro lado, todos esos residuos pues se compostan, es decir, se convierten en un tipo de abono orgánico que después se puede utilizar para poder cultivar nuevos alimentos. Entonces es un cierre de ciclo supremamente bonito. Mi nombre es Mariana y bueno, primero que todo, gracias por estar acá, Simón. Nos encanta que hayas venido a darnos esta charla. Yo también soy súper fan de Wok. Y con mi amiga te queríamos como preguntar, ya pues hablaste de los residuos orgánicos de la comida, pero queremos saber cómo con las bolsas, los palitos para el sushi y el resto de desechos de plástico, cartón, cómo los reciclan o qué otro uso les dan. Súper interesante y te agradezco nuevamente por la pregunta y por ser fan de Wok. Siempre me pone muy contento todo el mundo que es fan de Wok. Entonces, siguiendo con el tema de los residuos orgánicos, pues nosotros lo que tenemos es un sistema de gestión de residuos en general y lo que hacemos, lo primordial para el cierre de ciclo de la gran mayoría de residuos, lo que se necesita es una correcta separación. Ahí es donde comienza todo, lo que se llama la separación en la fuente. Entonces, pues no solamente es un tema de tener las canecas indicadas, sino sobre todo de una capacitación y una concientización constante de las personas que trabajan en el restaurante para que el desperdicio, pues para que el residuo que se está generando termine en la caneca correcta. ¿Por qué? Porque nosotros cada una de esas canecas pues se las entregamos a un gestor específico. El orgánico, como dije, termina en plantas de compostaje. Todo lo que es lo que llamamos el aprovechable, es decir, el material reciclable como papel, como cartón, como plástico, metal, etcétera, etcétera, trabajamos con asociaciones de recicladores, sobre todo las que están alrededor de los restaurantes, y hacemos esa entrega casi que diariamente, en la mayoría de los casos diariamente, a esas asociaciones que vienen y se lo llevan. ¿Qué garantía nos dan ellos? Pues que es que ellos viven de eso. Entonces nosotros sabemos que ellos no se toman el trabajo de llevarse nuestro material aprovechable para botarlo en la esquina, sino que efectivamente pues ellos lo que hacen es una reclasificación y hemos visitado varias de los centros de acopio de estas asociaciones. Entonces ellos reclasifican y luego venden ese material a las empresas transformadoras, que son las que se encargan de devolver el papel en papel reciclado, el plástico en pues, objetos de plástico reciclado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, la idea es básicamente que a través de esta separación nosotros le podamos hacer una buena entrega de material aprovechable a los recicladores para que ellos lo puedan realmente utilizar. ¿Hay algo que podamos hacer como los comensales en la mesa para facilitar eso o simplemente ya? Más que en la mesa, no, yo la invitación... Cuando terminamos de comer, que yo la uno mezcla invitación... las cosas, sí. No, pero eso, lo que pasa en el restaurante está súper controlado realmente y eso lo tenemos muy bien identificado y funciona muy bien. No voy a decir que funciona a la perfección porque es normal que en el boleo, para los que no conocen el boleo en un restaurante, es el momento de mayor actividad cuando hay fila afuera y hay 1 millón de personas y todo el mundo quiere pedir al mismo tiempo, eso se llama el boleo. Es normal que en el boleo las personas se equivoquen y voten una cosa donde no debe ser, eso es normal, tenemos digamos que un cierto margen, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Error. Pero mi invitación más que en el restaurante es invitar a todo el mundo a que en sus casas hagan separación en la fuente, a que se tengan 2 canequitas. En Bogotá no es mucho más, una caneca con lo que se llama el ordinario, que es lo que no se puede aprovechar, y una caneca con todo lo que es el material aprovechable, plásticos, papel, latas, etcétera, etcétera, en bolsa blanca y se les entreguen al reciclador de oficio que está en el barrio o en el edificio donde ustedes viven.
Esa sería mi invitación más que en el restaurante, porque cuando nosotros hacemos eso, pues le facilitamos la vida a estas personas que se encargan de pasar a recoger esto y que hoy en día lo que vemos, porque no somos suficientemente juiciosos, es que terminan rompiendo las bolsas negras para ver qué poquito sacan de ahí que les pueda servir, en vez de coger una bolsa blanca que está bien separada y limpia y se la llevan directa para hacer esta clasificación Claro. y esta venta. Entonces, esa sería mi invitación. Yo me llamo Franco y usted mencionó que para el tema de los aceites, para evitar el impacto ambiental, ustedes lo llevan a reutilizar, pero que igual tiene un límite debido a que este puede producir efectos cancerígenos. ¿Qué forma tiene Wok de asegurarse de que el aceite no se reutilice de sobra? Buenísima pregunta. Hay diferentes métodos. Esto es toda una ciencia y por eso yo les decía que aquí me podría quedar otra hora hablando solamente de aceite 3 usado. episodios. 3 episodios solo de aceite usado y del mercado negro del aceite usado. Y del boleo. Es una locura, y del boleo. Pero entonces digamos que hay 2 métodos generales. Hay uno que es el clásico, que es el que más se suele utilizar en la mayoría de los restaurantes, que es el colorimétrico, que es básicamente ver el color del aceite. A medida que el aceite se va quemando, se va volviendo más oscuro, sobre todo conociendo el color original del aceite cuando se comienza a utilizar nuevo. ¿Por qué? Porque hay aceites que son más claritos y hay aceites que son más oscuros. Usted no tiene por qué saber esto, pero el aceite, por ejemplo, de canola o de girasol es un aceite supremamente claro. El aceite de palma es muchísimo más oscuro, tiene un color como rojizo. Sirven para diferentes cosas, los 2 son muy buenos dependiendo de lo que uno lo necesite. Entonces, si uno tiene en cuenta el color inicial, a medida que lo va usando se va volviendo más oscuro y hay un punto donde uno ya debe comenzar a hacer el cambio. Esa es la forma, digamos, que más fácil, pero que no es la más puntual o precisa, exactamente. Entonces, además de la colorimetría que nosotros manejamos en los restaurantes para saber cuándo se debe hacer el cambio, tenemos también unos aparatos que lo que hacen es que efectivamente miden el porcentaje de compuestos polares que tiene el aceite. Entonces uno pasa, pone el aparatico y eso le da un porcentaje. El aceite nuevo debe tener algo así como 5% de compuestos polares, o sea, son normales, pero cuando llegan a un porcentaje más allá del 25% es cuando ya se comienzan a acumular en el cuerpo después de consumir ese aceite. Entonces el aceite nunca debe llegar por encima del 25% de compuestos polares. Entonces, esto no es que se haga todos los días, pero nosotros sí hacemos unas rondas de revisión a ver si el aceite lo están cambiando cuando toca y si el aceite pues se está manteniendo siempre en los niveles de compuestos polares. Muchas gracias por estar aquí. Yo me llevo unos adjetivos de tu visión de sostenibilidad que creo que son muy importantes para quienes trabajamos en educación y en general para todos los humanos. Una es como una visión ecuánime de la sostenibilidad, responsable, holística, profunda y comprometida con el conocimiento. Creo que esos pilares los vamos a incorporar aquí para seguir educando a estas nuevas generaciones más conscientes. Muchas gracias y quería invitarte a hacer una pregunta poderosa. Las preguntas poderosas empiezan por ¿qué pasaría si? Y que no la dejaras aquí a todos. ¿Qué pasaría si? Pues volviendo al tema repetitivo que se ha hablado un poco, ¿qué pasaría si dejamos de producir alimentos? Claramente hay una respuesta obvia y es que todos nos morimos de hambre, pero es entender qué pasaría si en Colombia cada vez se producen menos alimentos. Poderosa. Bueno, gracias a todos por acompañarnos y los invitamos a comentarnos y seguirnos en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Apple Podcast y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.